Perfecto, ya estamos aquí conectados. Pues muy bien, amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en una entrevista más vocacional y en esta ocasión con un invitado súper interesante que además quiero comenzar a contarles cómo es que se dio origen la relación aquí y el conocimiento de Juan José Luna, ya lo presento de una vez. Eh, Porque resulta que independientemente de que él tiene una historia vocacional que vamos a conocer y nos va a contar cómo ha estado en su vida, cómo ha crecido, cómo ha sido su enfrentamiento con la profesión de lo que él hace, que ya lo iremos conociendo, eh, pues mi relación con Juan José se dio a raíz justamente de esto que ustedes están viendo aquí, que es el libro que se acaba de terminar, que se está publicando, ¿cuál es tu problema? Eh, a ver, para quienes no necesariamente nos dedicamos a las letras, a la escritura y que de repente, pues nos tenemos que enfrentar con el reto de escribir un libro, pues nos surgen muchos miedos, preocupaciones, angustias, de repente no nos creemos capaces de hacerlo, nos aventamos a poner cosas en un texto y escribir, y cuando tenemos el producto terminado, no sabemos si lo hicimos bien, lo hicimos mal, y otra vez estos miedos de pues, si este libro va a funcionar, no va a funcionar, lo escribí bien o no. Y entonces es donde empiezan los problemas de enfrentarse a lo que es ya publicar y en verdad poner un libro allá afuera. Bueno, pues justamente así fue que yo llegué con Juan José. Por ahí algún conocido me dijo, tienes que ir con él es el que sabe, él me ha ayudado a mí. Y entonces en ese sentido, pues yo conozco a Juan José porque pues justamente en este miedo, en este problema que me enfrento de querer publicar un libro, pues lo primero que le digo es, Juan José, aquí tengo una cosa ya escrita, no sé si está bien hecha, no sé si está mal escrita, me dicen que tú me puedes ayudar. Y pues claro que sí, ya una vez que lo conocí me di cuenta que él era la persona a la cual tenía que acudir. Y bueno, pues ahora sí que bienvenido, Juan José, aquí a esta entrevista. De principio, gracias por el apoyo que me diste para poder corregir el estilo, la ortografía, la redacción de este libro. Y gracias por darnos la oportunidad de conocer tu vida, conocer lo que haces, cómo has llegado a hacer lo que hoy haces. Y bueno, si quieres, primero preséntate un poco para que conozcan con quién vamos a platicar el día de hoy. Hola José Luis, pues primero que nada, gracias por la invitación a este espacio, a tus entrevistas. Me da gusto, me entusiasma saber que el trabajo que estás haciendo no solo desde tu libro, sino también desde esta plataforma para llegar a los jóvenes y ayudarles, orientarlos, guiarlos en lo posible para poder decidir sobre su futuro en este momento tan difícil que es, ¿no? Que se me hace bien curioso que justamente en la adolescencia, a los 16, 15, 16 años, tienes que tomar una decisión. Justamente cuando más dudas tenemos, tienes que tomar la decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. Oye, y La, la, además no es cualquier decisión, es la, la decisión. sí, la ironía de las cosas, ¿no? De la vida. Pues mi nombre Sí, es, sí, sí, sí. bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan José Luna, soy escritor y editor también. Radico en Tijuana desde hace ya muchos años, como 30, aunque soy originario de Tepic, Nayarit. Bien. Perfecto. Bueno, pues Juan José, pues ya con lo que nos ha presentado, escritor, editorialista, pues ya sabemos por dónde va a ir esta conversación. Sí, efectivamente, este libro que estoy presentando, que ustedes ya pueden comprar en Amazon, pues en parte está bien hecho o está bien cuidado porque pasó por los ojos y por el trabajo de un profesional como Juan José. Y bueno, pues quise invitarlo a esta entrevista porque también me ha tocado muchos jóvenes, Juan José, que sí, la verdad es que el tema de escribir, leer, dedicarse al arte, a las letras, a la parte creativa, les surge como un tema vocacional. Entonces, tener a alguien que ya ha experimentado, que ya ha sufrido, que ya ha vivido esa carrera, pues seguramente les va a ayudar a entender cómo es un proceso de alguien que se convierte en escritor, cómo es alguien que de repente pues tiene una editorial, que no es de la noche a la mañana, pero que pues tú nos vas a contar tu historia. A ver, Juan José, primera pregunta que te hago en ese sentido ya para entrarle a tu tema vocacional. ¿Cómo fue tu juventud en estos 16, 17 años que tú dices que hay mucha confusión y mucha distracción? Sí, bueno, cuando hablo de esa confusión estoy hablando de mí y de muchos, ¿no? Pero hablando de mí,
La etapa esa de la adolescencia, de la secundaria y de la preparatoria fue muy, muy difícil para mí. Particularmente, vamos a hablar de la secundaria, ¿no? Que tienes entre 12 y 15 años más o menos cuando cursamos la secundaria. Fue muy difícil porque yo por ese entonces, José Luis, empecé a desarrollar, a padecer algo que la psicología llama anedonia. La anedonia no es otra cosa más que una falta de interés por las cosas, falta de Wow. interés o falta de placer por las cosas. Y yo fui uno de esos jóvenes, adolescentes, que no sentía interés por nada, ni por la escuela, o sea, no sentía interés por estudiar, no sentía interés por trabajar, no sentía interés por nada. Se llama anedonia esa condición. Y debido a esto, pues fui un mal estudiante, por decirlo de alguna manera, porque no me interesaba la escuela, ni el deporte, nada me interesaba. Estaba muy confundido, yo no sabía qué es lo que quería, no había nada que me interesara. Y debido a esto, pues pasé yo, la secundaria la hacemos en 3 años, yo la hice en 6 años y aún así no la terminé. Es decir, me aventé 2 veces primero, 2 veces segundo y 2 veces tercero. Y aún así no terminé la secundaria. Ahí va. Órale, oye. Tuve una adolescencia media difícil en ese sentido, en ese y en otros. Oye, y tener esta anedonia, y qué bonito que ya utilizas la palabra correcta, porque es una de las cosas que he aprendido en este tema de la escritura, usar las palabras que deben de ser. ¿Qué síntomas o cuál es el origen de un De síntoma la, así? ¿Por qué pasa eso? de la anedonia, mira, por lo regular se desprende de la distimia. La distimia no es otra cosa más que una depresión moderada. Y Ujú. puede venir por muchas razones, por factores externos la mayoría de las veces. Cuando vives en un entorno violento, en un entorno que no es muy sano para ti, eso puede generar esta distimia y a su vez, en algunas ocasiones, más bien en muchas ocasiones, esta anedonia, ¿no? Y por eso de pronto encontramos a jóvenes cuyo entorno es violento, que se rebelan ante los estudios, ante cualquier tipo de autoridad, no quieren autoridades, yo no quería ninguna autoridad. Y es justamente por eso, no es una rebeldía per se, sino que es el síntoma de una condición que estamos pasando, de un trastorno incluso. Oye, entonces me imagino que, como ya lo repetiste, pero a nivel escolar, pues, nada. O sea, era imposible que tú pudieras hacer evidencia, que hubiera evidencia de que tú ibas a tener una carrera profesional como la que tienen muchos, ¿no? La normal. No, hombre, o sea, yo creo que no tenía posibilidad alguna de yo estudiar, si no podía probar ni siquiera las materias más elementales de la secundaria. Era imposible que alguien pudiera imaginar que en algún futuro yo iba a dedicarme al mundo de las letras, por ejemplo. Todas mis clases de español estaban reprobadísimas, ¿no? ¿Qué esperanzas? No, 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 no. Nunca, ni yo lo imaginé que en algún momento de mi vida iba a dedicarme a la literatura, a la gramática, pues ¿de dónde? O sea, si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera reído. Oye, y a ver, y qué interesante, porque justamente una de las cosas que pues aquí en este libro narro es que de repente los consejos que nos dan a esa edad para intentar elegir una carrera, para intentar elegir una profesión, tienen mucho que ver con este tipo de preguntas que yo considero que no funcionan mucho. Pues en tu caso, claro que no hubieran funcionado, es con qué te gusta, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? Pues es que tú hubieras respondido, pues nada, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿para qué eres bueno? Pues no. Oye, ¿que qué materias son las que te gustan? Pues no sé. Entonces, tú no hubieras podido ni siquiera agarrarte de estos consejos tradicionales para poder tener una decisión de carrera, ¿cierto? Exactamente, esas preguntas que no sé en realidad qué tanto pueden ayudarte, qué te gusta, pues mi respuesta hubiera sido nada. ¿Para qué eres bueno? Pues para nada, porque realmente yo no me consideraba bueno absolutamente para nada, Wow. para Y nada. entonces, ¿cómo, y Ante esas entonces, ¿cómo preguntas, decidir? si alguien me hubiera querido ayudar a tomar una lección para mi futuro, pues hubiera sido, no, pues nada, es que no me gusta nada, ni me interesa nada. Y repito, Y, no era que yo me esté rebelando contra algo, simplemente no había interés. Por eso es un trastorno, ¿no? Es un trastorno por cómo que no hay interés, algo debe gustarte. Pues no, hay gente que no nos interesa nada en algún momento oye, de nuestra vida. ¿y cómo fue entonces ahí tu salida hacia la universidad, en la preparatoria? Bueno, sucede que a los 18 años yo salgo de Tepic, llego aquí a Tijuana y aquí en Tijuana a los 19 años terminé la secundaria abierta, recuerdo muy bien. Y mi vida siguió así, trabajando de cualquier cosa, de lo que sea.
de mesero, de chofer, de lo que quieras. Tú ponme algo y yo me dediqué a eso. Hasta que un buen día, así pasan muchos años, evidentemente mi vida no me gustaba porque no tenía brújula mi vida, no iba hacia ningún lado. Y si no tienes algo a dónde ir, un objetivo, pues la vida se vuelve caótica. Y a los 10, a los 26 años más o menos, 26, 27 años, había algo que sí me gustaba, era el cine. Entonces a los 26, 27 años me encuentro en una escuela de teatro y dije, pues vamos a ver qué onda con el teatro. Y por fin entro al teatro, entonces descubro el arte. Y el arte me cambia la vida. Por primera vez, cuando yo empecé a hacer teatro, cuando empecé algo que realmente me movía por dentro, descubro que puedo ser bueno para algo. Y no puedo ser bueno, sino que puedo gustarle a la gente. Pero hasta que yo descubrí que mi vocación era contar historias. Oye, ¿y a qué edad fue eso, dices? 26, 27 años tenía. 26. O sea, se entiende que un joven, en teoría, esa edad tendría que estar ya acabando la universidad, No, si a no es que los incluso 27, ya mis ya amigos ya trabajando. carrera, ya tenían empresas, ya lo que quieras. Yo apenas estaba empezando a construir algo a los 27 años. Ok, oye, y a ver, platícanos un poco cómo fue con ese encuentro con el arte, con la creación, con las historias. Para empezar, me encuentro otro tipo de gente más abierta, con un criterio más amplio, ¿no? El mundo del arte es bellísimo en muchos sentidos, y en eso, en el sentido de que puedes encontrarte gente que piensa más como tú y que es más abierta, que tiene más criterio. Y pues empiezo a leer también allí un poco, no mucho, no me hice lector propiamente dicho, pero sí empecé a leer. Empecé a ver teatro, empecé a ver otro tipo de cine, no el cine comercial que estamos acostumbrados, sino lo que llamamos cine de arte. Empecé a ver danza, es decir, me empecé a acercar a las artes, a todas las artes me acerqué. Bueno, Tijuana es reconocida como un gran centro mundial del arte, ¿no? Sí, exactamente, hay mucha gente, tenemos eventos, danza, teatro, pintura, artes plásticas, literatura. Si hay donde, si quieres ver arte, si quieres dedicarte al arte, es un buen lugar, Tijuana. Hay escuelas, buenas escuelas de todo, la universidad. Oye, pero ¿y esto no necesariamente entonces venía relacionado con lo que tú habías estudiado? No es que en la materia de arte en la escuela es que te hubiera encantado. No. O sea, de repente se encontró a los 20 y tantos años y ahí empezó. Tenía una materia de arte artística, se llamaba, también la reprobaba. O sea, yo reprobaba todo. Creo la única materia que aprobaba era religión, porque llevábamos religión. Era la única que aprobaba, y no necesariamente porque fuera, no lo sé. sí. Pero incluyendo artísticas, porque te digo, no me dedicaba a nada, todo me lo tomaba un poco a juego. No había nada que me interesara. Oye, ¿y qué fue lo que encontraste en el arte a nivel, digamos, de, a ver, aquí hay algo que sí me da proyecto, que sí me da una causa? ¿Qué encontraste? Mi voz. Oh, ok. Eso fue lo que encontré en el arte, una voz, mi personalidad, mi identidad que se fue construyendo a partir del arte. Eso fue lo que encontré que no había visto por ningún lado. Encontré que, y además, digamos, con tema psicológico que tenías de desmotivación, de repente esto también te funcionó como una terapia, entiendo, entonces, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, el arte, la escritura te va a servir siempre como terapia ocupacional, te va a servir muchísimo. Yo era una persona sumamente tímida. De hecho, me sorprende que me haya atrevido a hacer teatro, que me haya atrevido a subirme al escenario, pero fue justamente porque hubo un cambio, porque encontré mi voz. Pero yo jamás hubiera pensado que fuera a ser capaz de subirme a un escenario. Era muy tímido, muy tímido. Claro. Tenía miedo, híjole, hablar con un grupo de personas, imposible. Pero... Que eso también, yo les digo a muchos jóvenes cuando estoy con ellos trabajando en una edad más temprana, cuando ellos hacen este diagnóstico de yo no soy bueno para, ¿no? O es que yo no sé, o no me gustan las matemáticas, o es que aquí me van a poner a leer mucho. A ver, que el miedo a algo o el rechazo a una disciplina no te defina. Tú no sabes si el día de mañana esa habilidad se transforma en algo que en verdad le va a dar sentido a esto. Entonces, tampoco es por un tema de habilidades, de que yo era bueno, toda mi vida fui bueno para el teatro, pues el teatro no. Es decir, parece que más bien cuando la vocación se encuentra,
ya empieza a tener sentido muchas cosas que antes no les encontrábamos valor, ¿cierto? Efectivamente. Y eso que dices, por ejemplo, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para las matemáticas. Es que no podemos decir eso hasta que lo intentes y trabajes una y otra vez constantemente, desarrolles una técnica. Yo no puedo decir que no soy bueno para actuar cuando nunca he actuado o cuando llevo apenas un par de meses trabajando en actuación. No, debo dedicarme de lleno 3 años o un buen tiempo para desarrollar una técnica. Lo mismo pasa con la escritura, efectivamente, sí. Y puede ser buenísimo para el fútbol, pero pues no es tu vocación. Claro. Que me tocó conocer gente así, ¿no? Con muchas habilidades y que a final de cuentas se dedicaron a otra cosa, ¿no? Claro. Oye, pues platícanos qué sucedió, llegas al teatro y entonces, ¿qué más? Llego al teatro a los 27 años más o menos, me dedico más que a actuar, me dedico a escribir y a dirigir. En ese lapso, en ese entretiempo, los 27 de adelante, empiezo a leer poco a poco, porque yo jamás había leído. Empiezo a leer poco a poco, los libros me van ganando, y como eso de los 33 más años más o menos, dije, ya no quiero hacer teatro, lo que me gusta ahora es la literatura. Quiero leer libros y quiero escribir libros. Pero como te decía, era tan poquito lo que había leído, yo decía al principio, decía, es que no, ya tengo 33 años, ya no puedo ser un escritor. Eso es para la gente que desde jovencitos empiezan a escribir, a leer y a escribir. Yo ni siquiera leo, entonces, ¿cómo me voy a convertir en un escritor? Es absurdo. Pero luego de un tiempo dije, no, pues no, ¿por qué carajos no? Y entonces decidí meterme a la universidad, a estudiar la carrera de Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la UABC, acá en Tijuana. ¿A qué edad? ¿Manda? ¿A qué edad? A los 34 años, a los 35 entré, pero a los 34 años recordemos que a los 19 yo solo tenía la secundaria. Entonces, para entrar a la universidad, pues requiero la prepa. Lo que hice fue un examen, le llaman examen Ceneval. Es un examen que hice, lo aprobé. Es decir, yo terminé la prepa a los 34 años. Y ya lo probé, enseguida hice el examen y a los 35, en el verano del 2008, entré a la universidad. Hice el examen, lo aprobé y entro a la universidad, hago un lado del teatro ya y me dedico de lleno a estudiar lengua y literatura de Hispanoamérica. Por las tardes estudiaba y por las mañanas me dedicaba a dar clases artísticas, de teatro, en secundaria sobre todo. Oye, ¿y cómo fue ya, a ver, el hecho de tener esta experiencia, de no haberlo hecho a los 18 años, sino haber tenido una madurez mayor? ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Entrar a la universidad a los 33 años, 34 años, 35 años. Te encontraste con puro jovencillo, pero también tú ibas ya muy decidido a saber qué hacer, ¿no? Sí, sí, no fue nada fácil para empezar porque trabajaba las mañanas toda la mañana y las tardes en la escuela. A veces me quedaba dormido en un lugar y en otro porque era todo el día no paraba, vivía solo. En mi casa pues hay que pagar la renta a partir de las clases que daba y bueno, las clases tampoco me dejaban mucho dinero que digamos. Entonces no fue nada difícil, nada fácil, no fue nada fácil y convivir con los muchachos no fue tan difícil realmente, esa parte no estuvo complicada, nos hallamos enseguida, sí había una diferencia de ahí como de 15 años con la mayoría, pero no, me integré fácilmente a ellos y ellos conmigo y lo complicado realmente fue hacerme lector, porque hay mucho que leer allí. Eso fue leer, aprender con método, leer con método, con ciertos análisis, aprender a hacer ensayos. Eso fue lo verdaderamente complicado. Y las lecturas, porque nos dejaban mucho a leer, mucho. Oye, pero ¿y entonces cómo se llamaba la carrera que estudiaste? Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Lengua y literatura, sí, bueno. Esta carrera de lengua y literatura hispanoamérica, pues sí la estudiaste ya con un pleno conocimiento de sí, esta sí es una carrera que yo quiero. O sea, sí es algo. Ya. Yo decía, ya en mi vida no puede seguir. Yo ya no me proyectaba sin la literatura. Aún incluso antes de estudiarla, ya no me proyectaba sin ella, ya no proyectaba mi vida sin ella. Ya era, tengo que leer y para poder escribir, tengo que leer. Y ya era escribir, y me puse a escribir a partir de que empecé la universidad. Y la carrera la disfrutaste. Muchísimo. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor decisión que he tomado en mi vida fue haber estudiado esa carrera, haber abandonado el teatro que me dio muchísimo en su momento, el arte, y dedicarme a estudiar esta carrera,
para vivir de ella, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero por mucho. Mi vida se divide entre antes y después de mi carrera universitaria. Oye, a ver, aquí hagamos esta pausa, Juan José, para que nos volvamos a ir a ese joven de 18, 19 años confundido, con cierta depresión. ¿Qué comparación haces con el joven que está estudiando letras, con el joven que estaba sin decisión, confundido? ¿Qué comparativo haces? Híjole. Pues para empezar, como te dije, ya era una persona, ya era un hombre a los 35 años, un hombre que ya había encontrado su voz, que era su vocación, que era contar historias. A final de cuentas, los artistas, eso es lo que Contar hacemos, contar historias. historias. Entonces allí había una gran diferencia ya, ¿no? Quiero contar historias, solo que ahora lo quiero hacer por escrito, ya no en el escenario. Y en aquel joven de 17 años, pues, como te digo, no había nada, interés absolutamente por nada. Me dominaba la timidez, la inseguridad, el miedo. Que muchos quieren hacer las cosas con miedo, pero yo no era de esos. Yo me detenía. A ver, contar historias. Qué padre. O sea, por ahí yo llegué a escuchar algún día a alguien, un empresario, me parece, creo que fue Steve Jobs, que decía que aquel que domina el arte de contar una historia tiene la capacidad de dominar el mundo, ¿no? Porque el mundo está hecho de historias, no de átomos. ¿Por qué contar historias? ¿Cuál es el valor vocacional en el mundo de contar historias? Porque conocemos más al ser humano a través de las historias. En la literatura, por ejemplo, las personas solemos mentir por muchas razones, por vergüenza, por miedo, por muchas razones. Sin embargo, por lo tanto, es difícil conocerla, llegar al fondo de una persona. Y la literatura, por medio de los personajes, sí podemos ver más a fondo de las personas, de cómo somos, porque está hablando de la humanidad, del ser humano, ¿no? Por eso tú lees un libro de Dostoyevsky, por ejemplo, y aprendes muchísimo del ser humano, de la condición humana. Se me Sí, ocurre Crimen y Castigo, ¿no? Que es un libro más popular. Tú lo lees y estás leyendo un tratado de psicología. sí, un profesor de la universidad, de la maestría, me decía que las personas deberían de leer menos libros de autoayuda y más libros clásicos, de Sí, estoy historias de acuerdo. clásicas. Dice, hay más respuestas en las novelas, en las historias clásicas, en los antiguos griegos, en lo que escribió en los romanos, que en la autoayuda moderna que, Sí. pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Juan José, encuentras esta vocación, contar historias, ya te metes a la carrera, empiezas a estudiar, acabas la carrera, ¿y qué pasa después? Termino la carrera en el 2012, yo tenía 39 años allí, y me pongo a trabajar, a buscar trabajo en universidades, encontré algunas clases, y en el 2000, no, el 2000, no sé, 2014, 2015, en 2015 me fui a estudiar una especialidad a la Universidad de Jalapa, a la Veracruzana. Me fui un año a estudiar un posgrado en promoción de la lectura. Allí estuve un año, termino, regreso aquí a Tijuana en el 2016 para retomar otra vez mi vida en Tijuana. Ok. Después del posgrado Y digamos, ya con la intención ahora sí de trabajar formalmente en esto. sí, ya dedicarme ahora sí de lleno a la literatura, y me interesaba un posgrado por varias razones. Una de ellas para especializarme y ahondar más en ciertos aspectos de la literatura, y bueno, para promover la lectura también, que me interesaba mucho en ese entonces. Yo todavía, solo que ya no me dedico a eso propiamente dicho, o no de manera directa como un promotor, sino más bien como escritor y tallerista. Y al regresar, pues ya me dedico de lleno ahora sí a la literatura, a escribir libros, y al poco tiempo, en el 2019, 3 años de haber regresado, decido abrir la Escuela de Letras San Blas. Ok, y entonces ahí sí ya se puede decir que oficialmente trabajas, Ya, emprendes, te dedicas y eres un escritor, un editorialista per se, ya hecho y derecho, ¿no? ya me vuelvo allí un empresario, ya tengo mi propia empresa a partir de la literatura, que no es fácil vivir de la literatura, no es nada, bueno, no es fácil vivir de ningún arte. Yo creo que no es fácil vivir de nada, todo implica trabajo. Todo cuesta trabajo. Sí, ya decido abrir mi escuela, es una idea que traía desde hace años, sin embargo no tenía la suficiente confianza, y ya en el 2019 decido abrirla,
acabo de cumplir 4 años, una escuela, se llama Escuela de Letras San Blas, en donde doy clases y en su momento contraté varios maestros para que den clases de narrativa, de gramática, diplomados de gramática, de redacción, porque hay gente que no necesita, que le encanta la literatura, la gramática, pero no necesariamente quiere dedicarse 4 años a estudiar una carrera universitaria, sino que lo ve como algo complementario en su vida. Y ese es el objetivo de la Escuela de Letras San Blas. A la gente que le interesa, que quiere saber un poco más de esto, pues bueno, bienvenidas. Aquí damos clases de narrativa, de autobiografía, escritura autobiográfica, que es un taller que tiene bastante demanda. Sí, claro, bueno, y además métanse ahí a la página, estás en Facebook. Sí, Facebook aparece como Juan José Luna. Y también como Escuela de Letras San Blas, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, y ahí van a ver todos los cursos que tiene, de ortografía, por ahí el tema de la psicología, de tu psicología cuando escribes, justamente el tema autobiográfico. Juan José, déjame tocar un poco aquí algo de lo que en su momento tú ya leíste, que leíste aquí el libro de Cuál es tu problema, que una de las vías que yo le propongo a los jóvenes para que hagan contacto con su vocación, tiene que ver con esta idea de, a ver, hay que intentar resolver un problema en el mundo. Es decir, encuentra un problema, voltea al mundo, ve qué es lo que no funciona, ve qué es lo que no te gusta, hay pobreza, hay dificultades, hay complicaciones. Encuentra un problema y abócate a resolverlo. Y ahí te vas a volver en un profesional, dar resultados resolviendo ese problema. En esos momentos tú, Juan José, ¿qué problema resuelves con lo que tú haces? ¿Por qué un escritor, un editorialista, por qué alguien que se dedica a contar historias aporta valor al mundo y resuelve un problema en el mundo? Porque mi escuela les ayuda a comunicarse. Ok. Todos nos comunicamos, necesitamos comunicarnos de una manera u otra. Todos, nadie se libra de eso. Y yo le estoy ayudando a la gente a comunicarse por medio de la escritura, por medio de la literatura. Hay gente que quiere escribir libros, no sabía cómo, a dónde acercarse, cómo hacer. Hay talleres, y hay talleristas muy pesados. No, ahí puedes ayudar a acompañar a la gente sin ser grosero y ayudarle a explotar su potencial. Y eso es lo que yo hago justamente. Bueno, justamente en mi caso, creo que tocas algo muy importante porque yo sabía que yo soy de estas personas que dice, a ver, quiero comunicar algo, pero de repente uno no encuentra la mejor manera para hacerla, ¿no? Puedo hacer videos, puedo dar una conferencia, puedo dar una clase, puedo escribir, y de repente, ¿cómo le hago para que lo que yo quiero comunicarle al mundo llegue de la mejor manera? Claro. Yo encontré que en la parte de la escritura, el tener un libro me ayudó como a estructurar la idea, ponerla en orden y en el formato en el que la cuento, que es un formato de historia, como que me ayudó a entender cómo se conecta todo lo que traía yo en la mente en un método, digamos, en orden, le dio orden a mis pensamientos. Sí, efectivamente, José Luis, diste con el clavo. Escribir en términos pragmáticos se trata de administrar información. Una vez que aprendes a administrar esa información, que ubicas, que aprendes a estructurarla, todo fluye facilito. Claro. Pero oye, sí me daba miedo, ¿eh? O sea, sí, ya veo, no, sí, pues empezar algo que nunca he hecho, el respeto que les tenemos a los libros, sí da miedo, ya lo creo, que sí, no lo dudo. O sea, yo siempre fui muy lector, me encanta leer, pero de repente dice, bueno, de ahí a yo brincar a escribir, pues sí te animas a escribirlo, pero ya que lo ves escrito dices, ¿y lo habré hecho bien o no? Y ahí es en donde justamente Juan José me dice, bueno, pues no estuviste tan mal, ¿no? No dije eso, dije lo que estuviste muy bien, me gustó mucho el libro y me acuerdo que te dije, José Luis, me hubiera encantado leer ese libro cuando tenía 15 años, ¿te acuerdas que te dije eso? Sí. Me dijiste que te hubiera encantado conocer a alguien como Ramón Alba, que es uno de los personajes del libro. Como el filósofo, exactamente, una guía como esa, y me hubiera encantado, pero bueno, ya no es momento para lamentarse de nada. No, bueno, al contrario. Digo, qué bueno conocer tu historia, Juan José, porque la verdad, sí conozco muchos jóvenes que no sé si necesariamente me dicen que se quieren dedicar a la literatura o al arte, pero sí he trabajado con algunos que me dicen escribir. O sea, no quiero dejar de escribir. Me gustaría seguirlo haciendo y sé que es algo que quiero continuar. Y entonces, incluso hasta como side, ¿no? Como side project, como algo que hago adicional,
pero también platícanos un poco de lo que es vivir, trabajar de las letras. Es decir, la gente le tiene mucho miedo porque dice, pues no, no es fácil. Como tú bien dices, ninguna carrera es fácil, todas requieren esfuerzo. Pero ¿cómo está hoy vivir, trabajar en la industria editorial, de la escritura? Mira, nunca ha sido fácil, pero como te digo, yo creo que ninguna carrera lo es. Aquí el asunto es que alfabetas somos, ¿no? Sabemos escribir, pero poner por escrito un mensaje, mamá, llego a las 2 de la tarde, me fui con fulano, pero ya escribir, es decir, aprender a narrar, eso ya implica otra cosa. Y es justamente eso es lo que le da miedo a la gente, que piensan que como ya saben, son alfabetas, ya van a poder escribir un relato. Pues no, eso va a tomar trabajo, te va a tomar tiempo, te va a tomar esfuerzo. Y es difícil en la medida de que uno tiene que buscar estar haciendo labor de promoción constantemente, estar allí presente siempre y buscar a quienes les interesa eso y quienes creen en sí mismos, a pesar del miedo que pueden sentir, se arrojan y terminan escribiendo y publicando libros. Claro. Y A ver, entonces, en esas escuelas se han publicado 9 libros que se tallerearon aquí y la mitad de ellos no tenían ni siquiera, jamás pensaron que fueran de realmente a escribir un libro. Pensaban tallerear un rato, pero y punto. Otros no, venían muy decididos. Entonces, a final de cuentas te quitas el miedo y las cosas salen bien. ¿estás convencido, Juan José, que todos podríamos escribir un libro en nuestra vida? Yo no diría con todos, pero sí muchos de nosotros, la mayoría sí, con paciencia y trabajo, sí, pero no todos, pero sí la mayoría, sí podríamos escribir un libro, un buen libro, un libro decente, sí podríamos, por supuesto, estoy convencido de eso. Y justamente profesionales como Juan José son quienes nos dicen, a ver, no le tengas miedo, ven, te ayudo, hagámoslo juntos, te llevo de la mano, aquí hay experiencia, e incluso te lo publico, ¿no? Te ayudo a Sí, publicarlo ya que empiece a distribuirse. sí, efectivamente, eso es Bueno, parte del trabajo. bien, Juan José, pues a ver, ahora sí vámonos a la parte de consejos a los jóvenes. Ajá. Que ya habiendo conocido que tú tuviste una juventud relativamente compleja, confusa, que gracias a Dios empieza a terminar en un final ya próspero, con sentido. ¿Qué Sí, consejo le das a los jóvenes que hoy están en la universidad, perdón, Martín, vámonos antes, que hoy están en la preparatoria, a punto de terminar la preparatoria para entrar a la universidad y que también están sintiéndose confundidos? Como tú bien dices, a los 16, 17 años no tienes muchos recursos para tomar esta decisión. Con lo que hoy sabes de la vida, con lo que hoy sabes de tu experiencia, ¿qué consejos les das? yo diría dos cosas básicamente. Una, que exploren posibilidades. Realmente hay un mundo vastísimo, un mundo muy vasto. Entonces, lo que alcanzamos a ver frente a nuestras narices realmente no es nada. Hay que explorar, no hay que meternos a los libros, a la biblioteca, a los oficios de todo tipo y explorar las posibilidades que tenemos. Y otra, que cuando sientan miedo, no, ni siquiera hay que pelearse con el miedo, simplemente hay que aprender a trabajar a pesar del miedo, porque el miedo siempre va a estar allí, o cuando menos constantemente va a estar allí. Yo no diría hay que pelearse, hay que derrotar al miedo, sino aprender a trabajar con el miedo, e incluso a veces con la duda, a pesar de las dudas. Porque de pronto no siempre hay certezas, o sea, no podemos decir que las certezas están allí siempre. Si me dedico a esto, tengo la certeza de que voy a hacer un éxito. Pues no, no es así la vida, desafortunadamente. Eh, pero cuando sí encuentras ya algo que te mueve, como a mí me movió en su momento el arte y luego la literatura, ya no me importaba lo demás. Yo solo quería dedicarme a eso y ya veré cómo le haría para vivir. Y ahora vivo de eso. Yo vivo de la literatura, de la narrativa, de los libros. Claro, y además cuando dices vivo de eso, significa hay gente que te paga, ya estás Sí, vendiendo, estás cobrando, o sea, decir, no es un sueño, no es un hobby, sino que ya sí, sí. formalmente lo estás diciendo, eres un escritor y eres un editorialista, ¿cierto? Efectivamente, a eso me refiero justamente, sí. Sí, fíjate, yo lo que le digo a muchos jóvenes es, a ver, el tema del dinero no debe ser necesariamente un factor inicial para escoger una carrera. Es decir, a ver, no es el único criterio, ¿no? Donde más dinero gane, entonces elijo esta carrera, ¿no? Es decir, no vámonos por ahí de inicio. El tema del dinero, yo ahorita que escucho tu caso y aprovecho para validar algunas teorías que ya por ahí tengo, que incluso creo que en el libro las narro, es saber,
El tema es que tienes que ser capaz de estar el suficiente tiempo ahí, intentando, experimentando, intentando, experimentando, intentando, experimentando, hasta que llega un momento que le entiendes cómo funciona el dinero en esa profesión, en esa carrera, ¿no? Es decir, Sí, no va a llegar de inmediato, pero va a llegar si eres capaz de sostenerte por un rato, de tal manera que dices, en esta carrera, en esta profesión, así así es es. como se juega. Ok, perfecto. Entonces, pero solamente los que aguantan, pues, solamente los que sí están dispuestos a aguantar los trancazos iniciales. Creo Ujú. que en tu caso se empieza a ver esa historia, ¿no? Es decir, al inicio no funciona, al inicio vivo de como se pueda, y No, ya claro. luego el resultado llega al final. Esa parte es muy buena de tu libro, José Luis, cuando dices, bueno, vamos a aprender cómo llega el dinero a mi trabajo. Sí, no, al principio era nada, 2,000 pesos al mes, o sea, le dedicaba mucho tiempo y no ganaba nada, tenía que estar dando Incluso otras. trabajando de otras cosas, tal Sí, vez. claro, sí, no Uh -huh. vivía de mi escuela, para nada. Y sí, ya fui encontrando prueba y error, ¿no? Error y aciertos, ya vi que por aquí sí, por aquí estas cosas no funcionan, esas sí funcionan, pero tengo que hacer esta modificación, pero todo a fuerza de mantenerme allí. Llevo 4 años con la escuela, 4 años, pero ya antes ya daba talleres, entonces ya tenía una idea más o menos de cómo Va va el creciendo, asunto. Sí, claro. en la escuela llevo 4 años como empresa, pero ya tenía ya unos, ¿qué? 4 años más, cuando menos, dando talleres en institutos de cultura, en las mismas escuelas. Entonces, a lo largo de, pues, 8 años más o menos, ya es que ya más o menos le voy entendiendo y veo qué funciona y qué no, tal como lo mencionas en tu libro, igualito. Sí, sí, sí. Bueno, pues de ahí va justamente este tema, porque cuando encuentras la vocación, cuando encuentras esta causa, este propósito que dices, wow, de aquí soy, le voy a aportar valor al mundo, este es el problema que voy a estar resolviendo en el mundo y nadie me va a detener, entonces ahora sí, aunque el inicio sea complicado, aunque el inicio sea confuso, aunque no lleguen los resultados inmediatos, esa vocación, ese propósito te logra mantener, mantener, Sí, mantener, 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 hasta el punto en donde dices, ya le entendí. Ahora exactamente. sí, no nada más es sufrirle, sino también ya es empezar a ganarle en esta industria, ¿no? Sí, exactamente, veo Entonces, los beneficios poco a poco, de todo tipo de beneficios. Te puedo decir, por ejemplo, que aquí también he conocido grandes amigos, personas a las que quiero mucho, con las que convivo, son gente que he conocido a partir de mi escuela de literatura. Entonces, no ok, solo se formó, no solo tengo un trabajo, sino que se ha formado una comunidad y en ella encuentro amigos queridos, muy, muy queridos. O sea, he encontrado cosas que yo no vi venir, como esa, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Bueno, perdónenme si sigo haciendo aquí el anuncio. Una de las fases de la metodología de las 5 claridades es encuentra tu comunidad, clarifica tu comunidad. ¿A qué comunidad vas a pertenecer? En donde vas a encontrar a tu tribu, a los tuyos, los Sí, que piensan como tú. Cuando tú dijiste por ahí que en el teatro encontraste a estos creativos, estos que eran abiertos, dices, wow, este es mi grupo, ¿no? Esta sí, es mi exactamente. comunidad. O sea, con ellos ya me atreví a hablar, por ejemplo, sin temor a sentirme juzgado, cosa que no podía hacer con otra gente. Sí, Entonces, efectivamente. encuentras tu grupo. Oye, Juan José, Es pues bien importante. qué buena entrevista. La verdad es que te agradezco muchísimo. Este, no voy a dejar de promover aquí que si alguien tiene esta idea de quererse comunicar a través de un libro, yo creo que todos podríamos ahí pensar en qué libro quiero escribir, pero luego el miedo, las dudas, el no sentirnos capaces, el no tener tal vez el tiempo para hacerlo, creo que es el principal problema. Pues cuando sintamos que hay esos bloqueos, pues acerquémonos con un profesional como Juan José, que ya nos puede ayudar a decir, a ver, yo te llevo de la mano, yo te enseño, nos corrige, nos cambia, nos ayuda y esto incluso pues nos lleva hasta el punto final de que nuestro libro esté allá afuera en el mercado, ¿no? Se materializa, efectivamente. Ese es el fin último. Exactamente. Pues bueno, Juan José, muchas gracias por tu entrevista. Estoy seguro que muchos jóvenes van a sentirse motivados a acercarse al arte, a la literatura, a las letras, escuchando tu historia. Entonces, nada más para concluir, ¿dónde te pueden encontrar en Facebook, Escuela de Letras Es, San Blas? en Facebook, Escuela de Letras San Blas, o por mi nombre, Juan José Luna. En Instagram estoy como Juanjo Luna 8. Ok, Y pues ok. ahí me encuentran.
Ahí Ok. pueden encontrarme, allí pongo tanto en Instagram como en Facebook, pongo allí cada vez que abro un taller, allí está. También pongo información sobre la editorial, si a alguien le interesa publicar su libro, ya tiene su manuscrito terminado y quiere publicarlo, también allí aparece la información. O si quieren aprender a narrar, a escribir autobiografía, ahí me encuentran. Y las clases son en línea y también son algunas presenciales. ¿Qué clases, para que quieres promover aquí, qué tipo de clases Son, ofreces? el taller de escritura autobiográfica es en línea, por ejemplo. También hay por ahí uno de redacción y ortografía que en su momento Sí, vi. ese lo doy eventualmente. Ese Ok, lo doy, taller ok. de redacción, estilo y redacción, lo doy, pero lo doy eventualmente. Ese me enfoco más en la narrativa. Y también hay un taller de narrativa, en donde ya nos dedicamos de lleno, porque los talleres de autobiografía son cortos, de 2 meses, pero los de narrativa ya son talleres extensos de 1 año, 2 años, y allí el objetivo es empezar a escribir un libro allí y terminarlo. Nos Ok, vemos una vez ok. a la semana, entonces a lo largo de 1 año, y escribimos ahí un libro. Oye, perdón que me meta aquí en este tema que voy a aprovechar para preguntártelo y que la gente lo conozca. En tu página encontré un concepto que me llamó mucho la atención, estos de los psicotrabas, las, Psicotrampas. las psicotrampas. ¿Qué es la psicotrampa? ¿De Las dónde viene? Porque psicotrampas, además das cursos de eso. sí, no, esta autobiografía con fines terapéuticos. Las psicotrampas es Wow. un término que acuña un psicólogo italiano llamado Giorgio Nardone. Y son estas conductas que vamos adoptando a lo largo de la vida, muchas veces imitando a los demás, y que realmente nosotros nos estamos poniendo eso, una trampa. Por ejemplo, se me olvida en la mente el control, sería una de ellas, ¿no? Querer controlar mi entorno, y si no se controla, si mi entorno no se comporta como yo quiero que se comporte, como yo necesito que se comporte, entonces ahí pierdo el control. Y entonces hay que tener cuidado por eso. Eso sería una psicotrampa, ¿no? No vas a poder controlar tu entorno. No, eso no se puede. Lo que puedes Ok. hacer es aprender a vivir con el entorno como es, ya sea evitándolo o ya sea encarándolo. Oye, ¿y cómo es que la escritura te ayuda a resolver estas psicotrampas o te ayuda a descubrirlas? Sí, porque, por ejemplo, la escritura, que por sí misma es terapéutica, en este ejemplo que te acabo de poner de esa psicotrampa, que sería el control, yo te pediría aquí en la escritura, en el taller, que escribas un momento en el que tú hayas querido tener el control de algo que no te correspondía. Entonces, ahí a partir de ahí, esa anécdota empiezas a escribir, y al empezar a escribir te empiezan a caer veintes, porque una cosa es pensar, otra cosa es verbalizar y otra cosa es escribir las cosas. Claro. Entonces ya el hecho de escribir ya implica un ejercicio cognitivo más complejo todavía, y no solo eso, te va a llevar a rincones de tu memoria que seguramente no los eventos, vas a recordar eventos que no los tenías muy presentes. Wow. Oye, y ya de lo que me decías aquí antes de esta sesión, eso te está llevando a estudiar una segunda carrera, ¿cierto? Sí, efectivamente, la psicología Platícanos, lleva. platícanos. Empecé a llevar, pues mira, a partir de lo que te comentaba de la depresión y todo este asunto, un día tuve un episodio de depresión hace como 2 años, un episodio de depresión severa. Yo ya había salido de todo esto, pero bueno, volví a caer en un episodio de depresión severa, y después de eso, pues bueno, voy con un psicólogo, voy con una psiquiatra, empecé a tomar medicamento, termino mi medicamento y mi tratamiento lo termino, y a lo largo de este tiempo yo quería saber más sobre psicología. Lo que me decía el psicólogo y lo que me decía el psiquiatra no era suficiente, entonces me puse a leer psicología por mi propia cuenta y me gustó muchísimo, mucho. Así que decidí, dije, bueno, si voy a estar leyendo psicología, mejor la estudio con método, con forma, y decidí meterme a estudiar la carrera en psicología. Y hoy estoy estudiando Wow. la carrera, es mi segunda carrera. O sea, de un Juan José que no tenía ni idea, que estaba completamente desubicado, no le latía nada, no era bueno para nada, como él se define. De repente nos encontramos ya un editorialista, escritor y próximo psicólogo. Efectivamente, porque me interesa mucho la psicología clínica. Sí, no podía ni sostener un libro en mis manos, y ahora todo mi entorno tiene que haber, hay libros en todo. Bueno, Entonces, pues ahora sí que valiéndome de tu propia definición del tema de las historias, contar historias, dicen que las mejores historias, las que más nos encantan escuchar, son aquellas, las de transformación, ¿no? Donde sí, encontramos a un personaje que no podía, sucede algo y de repente ya puede.
Bueno, pues qué maravillosa tu historia, Juan José. La verdad es que ha sido un placer conocerla. Gracias por compartirnosla. Y bueno, seguramente ya después te entrevistaré ya para ver temas de psicología. Ahora vamos a entrevistar al Juan ¿Sí? José Luna, psicólogo. Me parece muy bien para hablar de psicología. Que me imagino vas a empezar a mezclar literatura, psicología y eso, Es ¿no? un hecho, totalmente, sí. Una cosa se complementa con la otra, totalmente. Es el Buenísimo, plan. ¿no? Pues con más razón, aquí hay un tema de que se conecta con esto, validamos esta idea de que cuando encontramos que podemos aportar valor al mundo, resolver, ayudar a las personas a través de una profesión y vemos que sí hay resultados, vemos que sí funciona y encontramos una comunidad de gente que hacemos lo mismo, pues entonces ahí está nuestra vocación Exactamente, y ahí es en donde nos debemos de meter, ¿cierto? exactamente. Muy bien, totalmente de Pues, acuerdo. Juan José, muchísimas gracias. Gracias por lo de mi libro, gracias por quitarme el miedo y No, por hombre, nada. ayudarme. Ya te estaremos pasando los próximos libros y mucha suerte, mucho éxito en lo que vaya a continuación en tu vida. Igualmente, José Luis, muchísimas gracias, muchísima suerte a tu excelente libro. Estoy seguro que va a ser de gran ayuda y gran guía para muchas personas. Te deseo lo mejor. Gracias, Juan José, gracias.